Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en nuestro podcast Detrás de Urgencia, un nuevo capítulo con team completo, así que vamos a partir por Ricardo. Saludarte, Ricardo, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Te noto renovado, ¿eh? Sí, tuve que ir a hacer la mantención de look. ¿De cuántos kilómetros estaríamos hablando? Más de 100.000. Se nota. Vamos a la segunda vuelta ya del contakilómetro. Y Nicolás, ¿cómo estáis, Nico? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Michelle, Ricardo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tu semana? Tranquila, nerviosa. Como siempre. Ahí, Trabada. planeando. Sí, semana a semana, día a día. Es nuestro estándar. Exactamente. Pero todo bien en general, no puedo quejarme. En casa cuando me preguntan ¿cómo te fue? Nunca sé qué responder. Nunca digas bien. Eso es malo. Es un elemento que se puede tomar en contra, Sí. siempre. ¿O por qué vienes llegando hasta ahora? También. Nunca es bueno eso. Chiquillo, hoy día lo que nos convoca es hablar de cardiología, emergencias cardiológicas, cosas que nos pasan. Y voy a partir cortándoles algo. Ustedes saben que yo ya pasé los 40, hace rato. No, hace rato no tanto. Voy a cumplir 44 años este año. 1980, fue el año más maravilloso para este país. Así yo. Y en el hospital me tocó subir 4 pisos. Ahí fue fuerza. Y dije, voy atrasado, para variar. Entonces corrí. Y tuve... No, eso lo dudo adivinen porque qué. te he visto jugar fútbol y amigo, no conoces esa amigo, palabra. Corrí. No. Pero como si mover las piernas rápido como no si me significa persi- correr. Hay otra definición bien. Como si me persiguieran. No correr por deporte. El deporte está mal evaluado. Iban a cerrar la cafetería. Iban a cerrar. El pan con huevos estaba acabando. Sí. Entonces yo corrí. Y llegué al 4º piso. No, sin dificultad respiratoria, pero tuve una pequeña puntadita ahí. Y dije, ¿será esto necesario de consultar en el servicio de urgencia? Hacerte ver. Hacerme ver, estudiarme o ver Sí. doctor. Sí. Ver, doctor. Ver doctor. No dejarse estar. Sé que tu respuesta a eso fue no. ¿Para qué si tengo un doctor en casa? Evidentemente. Por eso también a veces me critican, ¿eh? Familiarmente hablando. ¿Les ha pasado que les preguntan por algo y uno lo analiza? Bueno, mi hijo ya está más grande. El mayor, hace poco me dijo, yo siempre que te cuento algo médico, siempre me dices que es normal. Y paracetamol. Y toma agua. Es como que le bajamos un poquito el perfil. Y obviamente a esto también le bajé el perfil. Dije, debe ser que estoy fuera de estado físico o fue otra cosa, nada que ver. Que nunca has tenido. Sí, como a los 20. Pero ya han pasado 23 años de aquello. Entonces, ¿será que me está pasando algo? ¿Me estaré poniendo viejo? ¿Iré a llegar en una ambulancia? ¿Llegará Álvaro Mardones a buscarme en la segunda oportunidad en helicóptero al hospital? Pero bueno, un pequeñito dolor que lógicamente no motivó ninguna consulta. Tendré que estudiarme después. Y a lo mejor me llevo sorpresas. ¿Quién sabe? Pero es un motivo de consulta muy frecuente en el servicio de urgencia. En general, lo cardiológico, dolor torácico, palpitaciones, cansancio, ¿cierto? Equivalente a anginoso, ahí lo explicaremos. Y en las distintas edades, no solamente en gente sobre los 40 o más, sino que también jóvenes. Gente muy joven que se confunde con otras cosas. La ansiedad, el estrés de hoy día hacer todas las cosas, de intentar rendir en cada actividad que uno se desenvuelve, pero también es cierto que los factores de riesgo cardiovascular son lo que más prima. O sea, es cosa de mirarnos. Para nuestros pacientes, cuando nosotros hablamos de un infarto y esta herramienta es tan importante, es porque, claro, el corazón está irrigado, o sea, le llega sangre de distintas arterias. Lo que estamos buscando nosotros con esto es, en poco tiempo, ojalá en minutos, tratar de definir a aquellos pacientes que tienen una de esas arterias que lleva sangre al corazón completamente tapada, ¿ya? Y si es que logramos detectar que esa arteria está completamente tapada, lo que tenemos que hacer nosotros y el sistema es ir a destapar esa arteria. Por eso es tan importante ese examen, porque en pocos minutos, si nos encontramos con un examen alterado con estas características, para nosotros significa que tenemos que activar una serie de cosas muy rápido, que están todas orientadas a que esa arteria se abra y permitir que el flujo de sangre vuelva al corazón.
Hay otro grupo de pacientes donde el problema no está en las arterias muy grandes, sino que están las arterias más pequeñas, más aguas abajo en el fondo. Donde, si bien es importante también y es peligroso y hay que tratarlo, el tiempo juega un poco a nuestro favor en el sentido de que por mucho que no hay mucho que ir a destapar en el fondo. No hay una arteria grande que ir a destapar, por lo tanto nos da más tiempo para tomar exámenes, partir tratamiento, etc. Pero ese primer paso para nosotros es vital en el fondo y para los pacientes. Es tratar de definir rápido quién tiene una arteria grande que está tapada. Ahí lo que hay que dejar en claro es que esa acción que lo que busca es definir cuál va rápidamente una intervención y cuál merece hospitalizarse para observar y al final quizás llegue a lo mismo, pero en un estudio un poco más distanciado en el tiempo, es que la consecuencia del primer grupo puede ser muy considerable para la vida del paciente a posterior. ¿Pone en riesgo la vida del paciente? Probablemente sí. ¿Puede tener una secuela grave? También. ¿Por qué? Porque lo que muestra eso que tú explicabas, que está una arteria tapada, es que el músculo cardíaco se quedó sin flujo. Y eso significa que ese espacio del músculo cardíaco tiende a morir, por decirlo de alguna forma. Y va a quedar una cicatriz ahí. Entonces su corazón se va a mover de una forma distinta. ¿Y eso qué es lo que va a llevar posteriormente? A una insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo afecta la insuficiencia cardíaca al paciente en su vida diaria? Se va a cansar más, va a tener dolor torácico a cosas que antes podía tolerar mejor. Entonces, va a llegar un momento que se va a cansar. Claro. Entonces estamos hablando de algo que es notablemente tiempo dependiente. Y tiempo dependiente para hacer este tipo de cosas, pero también para observar, porque se dan escenarios distintos. Entonces, el enfrentamiento a veces te puede confundir a tal forma que tú mezcles tu estratificación inicial y termines manejando a un paciente como correspondería manejar a otro. Y ahí es donde se meten los casos que tú decías, la gente más joven, las mujeres. Los que llegan, ¿cierto?, con dolores que no son con dolores clásico, atípicos, sí, con equivalentes anginosos, que llegan solo con un poco de dificultad respiratoria. Y eso es importante que los pacientes sepan que los infartos no solo duele el pecho, no solamente duele como detrás, puede doler el hombro, la garganta. Todos tenemos una historia del paciente que vino porque le dolía la garganta y pensaba que tenía una amigdalitis y terminó siendo un infarto. Entre medio de las escápulas, como las paletas que le dicen. También conozco algunos que vinieron por infarto y terminó siendo una faringomigdalitis. También. Y que los estudiaron como infarto. También pasa. Cólicos biliares que eran infarto para inferiores. Neumonía. Entonces, y tú decías, o sea, que es riesgoso para el paciente. Acuérdense que, yo no sé de dónde sacan ese número, pero a todos nos enseñaron que el 50% de los pacientes que debutan con un infarto, de estos que se tapan la arteria, debutan con una muerte súbita. O sea, no alcanzan a llegar al hospital. Por lo tanto, volviendo al tema de este dolor que tuviste, y yo le diría a un paciente que parte de manera brusca, con un dolor intenso, en el pecho, en la espalda, que se irradia a donde se irradie, que sea suficientemente intenso como para detener lo que está haciendo, por ejemplo. O sea, es un paciente que tiene que ir a la urgencia para evaluación, claro, sí o sí. ¿Ya? Sí. Otra característica que me dejaba un poco preocupado, ¿en mi caso? En tu caso, cuando se relacionan o cuando son secundarios de esfuerzo físico, también. ¿Por qué? Porque si uno hace ejercicio, el corazón necesita más sangre, porque necesita satisfacer las demandas del cuerpo en ese momento. Y si necesito más sangre y tengo una arteria que está ahí a medio tapar, claramente si le aumento yo la demanda, va a ser síntoma. Por lo tanto, si después de hacer un ejercicio presentas este dolor o presentas síntomas, es algo como para consultar a la urgencia. Cuando vamos a jugar fútbol, yo juego ahí, paradito. Y lo otro que está desde el punto de vista de evidencia, o sea, que se asocia más con infarto, es cuando tienes un dolor y se asocia como a estos que se llaman síntomas neurovegetativos. O sea, si estáis con dolor al pecho y ustedes ven que se puso pálido o está transpirando, le dieron ganas de vomitar o tuvo náusea, creo que sí o sí es un dolor por el cual tienes que consultar y tienes que al menos pasar por una serie de herramientas básicas de diagnóstico para ver y asegurarnos que esté todo bien. Lo bueno sería poder aclarar algunas diferencias de los cuadros clínicos o más que eso, escenarios en donde la gente tiene que consultar sí o sí. Porque a veces hay dolores que son más comunes o que tienen relación con otras cosas, porque queda la idea, creo, que todo dolor torácico merecería entonces acudir al servicio de urgencia. Pero no todo dolor torácico merecería ir al servicio de urgencia, ¿o sí?
si te dura 1 minuto y es como... Oh. Ningún dolor torácico va a ser 0. Entonces, basado en eso, la recomendación debería ser, si te duele el pecho, necesitas una urgencia. Sí. Ahora... O necesitas una evaluación médica. Una evaluación médica, sí. Ahora, en contexto de dolor torácico, es como bien asociado a la urgencia. Nosotros cuando triachamos a estos pacientes que vienen por dolor torácico, tienen una categoría distinta y entran generalmente antes, porque sabemos que... Tiene un riesgo. Tiene un riesgo y tiene un riesgo real en el fondo de una patología tiempo dependiente. Por lo tanto, necesitamos sacarlos de la sala de espera lo antes posible. Claro, le ha pasado que se triachea como dolor torácico y luego en la historia es, por ejemplo, dolor de rodilla. Una crisis de ansiedad. Sí, claro. Muchas veces, pero por supuesto. Ya. El de la crisis de ansiedad, ¿se va o no de electrocardiograma? Siempre. Siempre. Ahora, el de la crisis de ansiedad probablemente, no sé si por definición, porque siempre hay una primera vez, pero el de crisis de ansiedad o dolor torácico probablemente le ha pasado antes. Y ahí hay una herramienta muy potente para el paciente. Cuando sabéis que esto me ha pasado otras veces, es igual que siempre, ya he pasado 2 o 3 veces por esto, sigue igual que siempre, de repente puedo aguantar. Sí. Ahora, si es una primera vez... Sí. Pero este es como la historia del lobo. Sí, los síntomas de la crisis de ansiedad pueden sobreponerse muchísimo a los de un infarto. Y lo que puede suceder por los dos lados, por una parte el paciente diga, pues es lo mismo de siempre. Me voy a quedar en la casa, se me va a pasar, me tomo un ansiolítico y cede. Pero quizás no. Y por otro lado, cuando llega a la urgencia, el médico que está ahí dice, es ansioso, sí, debe ser lo mismo. Debe ser lo mismo. Pero con un electro y un atropo. Démoslo, sí. Claro, démosle el ansiolítico, pero debajo viene el electro, ¿cierto? Y el atropo. Y dependiendo de las características, todos tenemos alguna historia con un paciente que 1000 consultas a la urgencia. Siempre lo mismo. Y al final... Era. Pero de las 10 consultas, una era real. Y y esa era la número 10. Y si lo hubiéramos tratado como las 9 anteriores y lo mandamos para la casa. Sí, más que real, una... Porque todas son reales. Sí, no, pero... a menos que no te estés tomando... De enfermedad... No, sí. Pero, claro, una tenía una patología orgánica detrás y finalmente no era lo mismo que las otras. Que para nosotros es muy difícil darnos cuenta muchas veces. ¿Cachai? Y ahí la historia, como decía tú al principio, es lo que nos va a dar la respuesta. O sea, cuando la cosa no es igual que siempre... Y tener siempre una protocolización respecto a esa atención. Nosotros tenemos la ventaja que trabajamos en una institución en donde este tipo de patologías están bien estandarizadas en cuanto a su atención. Desde lo inicial con el personal de enfermería hasta con el médico que se enfrenta a ese paciente. Tenemos bien protocolizado lo que tenemos que hacer, los pasos que hay que seguir. Y si apareciera algún hallazgo importante, tenemos todo el equipo que responde a esa urgencia. Entonces, hablamos de la activación de un código en particular cuando nos encontramos con un paciente con un infarto y el cardiólogo está ahí y el hemodinomista está ahí y en tiempos muy, muy precoces podemos responder a esa circunstancia que el paciente evalúa. Quizás no es la mejor forma de evaluarlo, pero dicen que da igual como antes, claro, porque no me pasó nada. Pero convengamos que le pasó muchas cosas, solo que la atención clínica y la intervención en el pabellón de hemodinamia evitó las consecuencias. Entonces, tanto esto como la enfermedad neurovascular son dos cosas que están siempre muy protocolizadas y muy estructuradas en nuestra institución y que nos permiten brindarle a los pacientes una oportunidad y un acceso a la atención que es bastante comparable incluso con estándares internacionales. Sí, ahí en general nosotros, bueno, con la complejidad de este centro, tenemos Vitacura, tenemos Chicureo, tenemos la Dehesa, donde claro, los infartos y los accidentes vasculares, o sea, no llegan todos a Vitacura directo, no. Llegan a la Dehesa, llegan a Chicureo, puede llegar a La Parva, puede llegar a Maitencillo, y es notable cómo esta institución tiene un sistema montado que permite tomar a este paciente que está en Chicureo, que está donde sea, traerlo rápido hacia donde corresponde, que es... en la clínica en Vitacura, donde está todo montado en el fondo para poder abrir esa arteria, y los tiempos son realmente impresionantes. Nosotros desde la urgencia creo que tenemos un rol que es de los que más me gusta en este rol de jefatura de turno, como más de gestión clínica, que lo encuentro muy entretenido, que es notable. O sea, tomar un paciente que llega con un infarto en Chicureo y lograr que se vaya a buscar en los tiempos que corresponde, que ni siquiera pase por Vitacura, sino que se vaya directo a hemodinamia. Y hay todo un equipo detrás montado que permite hacer eso. Y que permite efectivamente lograr tiempos
que son estándar internacional. A mí me tocó una vez ir a buscar un paciente al aeropuerto, que cuando iba a despegar el avión sintió una pequeña molestia, pero como ya le había pasado días antes, le avisó a la azafata cuando pasó. Le dijo, tengo... ¿De la miocarditis? No, fue un infarto finalmente. Que me suena... Entonces dijo, tengo una molestia en el pecho. Inmediatamente lo bajaron, lo llevaron a la enfermería que tienen ahí. En realidad no es enfermería, es un centro de urgencia porque tiene médico. Nos avisaron, fuimos en la ambulancia, rápidamente lo trajimos de vuelta a la clínica, entró en hemodinamia y en eso, desde la activación del llamado hasta que entró en hemodinamia, debe haber pasado menos de 1 hora en total. Y en el camino para acá el paciente me decía, oye, era un viaje súper importante, era de trabajo y de placer, entonces él tenía una cosa definida para ir de trabajo y el resto eran 3 semanas de viaje, que tenía todo pagado, todo coordinado y todo. Entonces estaba muy apenado por esa situación, pero por otro lado estaba esta otra circunstancia que quizás si no hubiera avisado él y hubiera volado, claro, o sea, las consecuencias podrían haber sido totalmente distintas. Una lata perderse todo lo que había él planificado con tiempo, pero tuvo la oportunidad de tener una atención médica de calidad y oportuna. Hay varias historias de ese tipo de circunstancias. También me tocó en telemedicina atender a un paciente con dolor torácico. Cuando aparece el agendamiento de telemedicina dice qué cosas sí, qué cosas no, ¿cierto? Pero él no lo leyó. Entonces puso avanzar. Y tenía dolor torácico. Llevaba como 3 días de dolor subintrante, que un rato tenía dolor, después se le pasaba, un rato tenía dolor, se le pasaba. Me dijo 2, 3 cosas y le dije, espérame un poquito. Y llamé al que estaba jefe de turno y dije, tengo un paciente con dolor torácico ahora, lo voy a mandar para la urgencia y para que lo estén esperando. Y le expliqué al señor, muy, muy calmado, muy tranquilo, porque él estaba en su casa, entonces decirle grandes cosas también podía tener cierto grado de consecuencia. Y le dije, era más prudente acudir al servicio de urgencia, ojalá acompañado lo más pronto posible. No manejando. Lo llevó la señora, llegó a la urgencia, le hicieron el electro, supra del nivel del ST, entró en hemodinamia, rápidamente resuelto, y al día siguiente ya estaba en sala, listo para irse a su casa de vuelta. Hizo control en telemedicina. Y lo controlé en telemedicina para ver cómo seguía. Hay de todo. Hay de todo. Porque lo analizó, porque él pensó que era una molestia menor, dijo, bueno, ¿qué exámenes tendré que tomar? Deme las órdenes. Para adelantar. Sí. Para adelantar. Cuando vaya al cardiólogo, tenerlo listo. Sí. No, y razonable para muchos síntomas. Completamente razonable. Pero el dolor torácico es complejo. Sí. Y no siempre va a ser un dolor intenso. O sea, es importante eso. Sí. Tienen miles de bemoles. ¿Estás diciendo que todos los dolores torácicos tienen urgencia? No. Yo creo que quede claro pero eso. Sí. En este momento, el que está de jefe turno en la urgencia no está viendo, esperando. Pero no con satisfacción. No con satisfacción. El de triage, ese no está felicitando. El NPS se cayó. Bueno, pero hay ciertos costos que hay que asumir. Exactamente. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Oye, y como de educación para la gente en casa, ¿qué hacer cuando tenga algún síntoma? ¿Cómo reconocer que estas circunstancias requieren, por ejemplo, llamar a la ambulancia o esperar hasta el día siguiente o pedir ayuda o acudir solo? ¿Bajo qué circunstancias uno debería orientar al paciente en eso? Es difícil dar recomendaciones, primero porque en el fondo, así como creo que cada paciente... Juégatela. Pero cada paciente es único en el fondo y claro, siempre va a quedar alguien fuera de la recomendación. Pero para mí, por lo menos en mi toma de decisiones, los dolores de inicio brusco y lo suficientemente intensos como para parar lo que uno está haciendo. Pues muchas veces uno le pregunta al paciente ¿hace cuánto le duele? Mira, no sé, 2 o 3 días. Es distinto que te digan, ¿sabes qué? Me partió a las 11. Ya sea la cabeza, la guata, el pecho, da lo mismo. Si tienen un horario claro, en el fondo, aumenta el riesgo de que algo esté pasando ahí. ¿Ya? Por algo tanto, se fijó en el horario exactamente. Que partió. Por lo tanto, eso para mí es definitivamente sí, ándate a la urgencia. ¿Ya? O sea, cualquier dolor de inicio brusco que hace que interrumpa tu vida normal, hay que darle una vuelta, hay que mirarlo. O te despierta. O te despierta. Si no has tenido nunca antes y es la primera vez que tienes un dolor que puede ser no necesariamente tan intenso, pero bueno, de repente necesitáis que ir y consultar. Asociado a actividad física.
si te duele el pecho después o inmediatamente después de hacer ejercicio, el ejercicio que sea, yo te recomendaría que fueras a la urgencia. Y los síntomas neurovegetativos. O sea, si te duele el pecho o la espalda o un brazo y palidez, sudoración, náuseas, vómitos, o sea, eso no es normal. Solo pese a que en cada uno de esos síntomas, en el fondo, puede haber una causa no grave detrás. Obviamente. O sea, para tratar de no sembrar el pánico. Porque un cólico renal duele harto, se ve feo, pero afortunadamente no es grave. ¿Ya? Pero, o sea, merece una evaluación. Claro. Sí, hay que hacerse ver. Pero, acudir solo, pedir ayuda, pedir una ambulancia. Idealmente, sí, o sea, nunca solo. Nunca solo. Idealmente con alguien que te pueda acompañar. ¿Y si soy solo? Yo puedo decir que soy Llame a la ambulancia. Llame a la ambulancia. Sí. Llame a la ambulancia. O sea, si estás en esas condiciones, sí. Y si estás con los hijos en la casa solo, que sí. Son las justificaciones que escuchamos de los pacientes muchas veces. O sea, claro, no estoy solo, pero estoy con mis 2 hijos, 3 hijos. Claro, tengo hijos de 8 y 10 años que no los puedo dejar solo en la casa. Pucha, ¿cómo lo hacemos? Sí. Sí. Ahora, si tiene, no sé, más hijos y no tiene con quién dejarlo y tiene que venir la ambulancia, bueno, de alguna forma lo arreglaremos, pero solo no va a poder ir. Y quizás también evaluar el tiempo de respuesta de esa ambulancia. Si el tiempo de respuesta es 1, 2 horas y tengo la capacidad, no sé, tomar un taxi o salir antes. Salir antes, claro, no voy a esperar 2, 3 horas con un dolor torácico que tenga altas probabilidades de ser un infarto, esperar en la casa. Claro, no vaya a estar al frente de la clínica y vaya a pedir la ambulancia, probablemente vaya a cruzar la calle. Sale más rápido. Bueno, depende. Se me ocurrieron algunas historias, pero se las vamos a dejar pasar. Déjalas ir. Sí, las vamos a dejar pasar. Les iba a decir algo y se me olvidó. Probablemente era una mentira. Así que algo que les haya a ustedes cambiado su enfoque al momento de ingresar a esta clínica en cómo enfrentaban el dolor torácico, o les parece que en todos los lugares se enfrenta más o menos igual. ¿Tenemos alguna ventaja comparativa en eso? Como equipo, digo. Yo creo que, para mí por lo menos, que venía de otra institución, lo que me hizo abrir el espectro es incorporar el ambiente prehospitalario. O sea, para mí, que jamás en la vida me había subido en una ambulancia, en la vida. De repente tuve que ir para acá y estaba de turno y... ¿Qué María? Doctor Pineda... Sí, recuerdo tus primeras veces. Sí. No voy a responder como habitualmente respondo a esa pregunta, pero sí, bastante me mareo. Pálido, sudoroso. Pero ¿y el scotch en el ombligo no funciona? No funciona. El sachet de alcohol sí funciona. Eso sí funciona. Pero el pedazo diario acá era para qué era eso. No era para los vómitos. Pero el incorporar es todo el mundo del prehospitalario a tu expertizaje clínico. Para mí fue como un mazazo en la cabeza. O sea, claramente me cambió la manera de cómo enfrentar el dolor torácico, porque habitualmente, claro, uno está tranquilo en la urgencia y el paciente viene, y si no tenéis rescate asociado, el paciente viene y como la manera de incorporar, o que lleguen pacientes a la urgencia, no es muy amplia. Pero acá, en el fondo, en Clínica Alemana, donde te puede llegar el paciente por helicóptero, en ambulancia, o sea, por distintos canales, ahora telemedicina, y estáis del otro lado también, veía al paciente mucho antes de que uno pueda hacer lo que sabe hacer, ¿cachai? O sea, que es el electro, la troponina, etc. Y eso para mí cambió un montón y creo que enriqueció bastante mi manera de enfrentar el dolor torácico. ¿Eres un mejor médico hoy día? ¿Soy un mejor médico hoy día? Sí, soy un mejor médico hoy día. ¿Eres una mejor persona? Sí, siempre. Siempre vamos mejorando. Tú jugáis vóley, ¿cierto? Sí. ¿Y jugando vóley no has tenido dolor torácico? No. Es que no hacen ejercicio. Jamás. Saltan. No, jamás. No, al tercer remate. Y luego se abrazan. Me gustaría verte al tercer punto seguido. Muy bien. Que saltar y bloquear. No, pero anda bien. No, jamás he hecho un dolor torácico, doctor, a diferencia de usted. ¿Y en tu caso? He trabajado en hartos lugares. Y creo que... ¿Te has ido por voluntad propia? Siempre. Siempre por voluntad propia. Bueno, dejarlo claro. Afortunadamente. Hasta ahora. Creo que en estas situaciones como de gravedad, que son estos infartos con subra, que abarcan como toda la pared del músculo cardíaco,
es la velocidad de que el paciente pueda, en palabras muy coloquiales, tener la cañería destapada. Si bien la posibilidad de que un paciente en distintos hospitales o clínicas tenga la posibilidad de hemodinamia existe, pero el tiempo de respuesta creo que es un lujo, el tiempo de respuesta que tenemos en la clínica. En ocasiones son 10 minutos, sí, menos de 10 minutos. Obviamente todo depende de la hora, etcétera, etcétera, pero yo trabajando en la clínica llevo 10 años y nunca un paciente ha esperado 2 horas una coronariografía. Y lo otro es que los pacientes que ingresan al servicio de urgencia que vienen por dolor torácico nunca esperan. No. O sea, de alguna forma les buscamos el espacio para que ese paciente sea priorizado y ya con el electro en mano pasan esos 10 minutos o 30 minutos que tú dices en donde ya está tomada la decisión y el paciente en el lugar en el que tiene que estar. Distinto a estos otros que entran en el carril de estudio, pero aquellos pacientes graves, claro, al menos en mi experiencia con la clínica, yo creo que ahí es donde la cosa cambia. Los pacientes tienen la oportunidad de resolver su patología y una patología muy grave en unos tiempos que son aplaudibles. Que en otros lados no sucede. La gente tiene que saber y entender que estos tipos de infartos, que son los infartos con supradesnivel, hace 10 años atrás mataba un porcentaje no menor de los pacientes y ahora probablemente son los pacientes los que fallecen son los pacientes que se quedaron en la casa porque no le llamaba la atención el dolor, los que entre comillas se iban en el sueño. Los que no vieron el podcast. Claro, pero los que lograron tener una consulta en forma precoz, la tasa de complicación y complicaciones mortales es bien baja. Es bien baja. Entonces, no pasar en alto las consultas en forma precoz, a lo que sea el Nico, que son estos dolores torácicos que le llama la atención, que uno deja de hacer las cosas y que se le van sumando cosas. No solamente tienes un dolor torácico de alta intensidad, pues un dolor torácico de mediana intensidad, pero en forma repetida, que me llama la atención, nunca lo había tenido. Que sumado a tus factores de riesgo, a veces conocidos o desconocidos. Sí, y lo otro es que no porque tenga 30 años, 28 años, voy a estar libre de tener un síndrome coronario o tener alguna otra enfermedad. Hemos tenido pacientes, y en los últimos 2 años hemos tenido bastantes pacientes jóvenes con síndromes coronarios, que obviamente llegaron en forma tardía. Sin ir más lejos, tenemos un colega muy deportista, joven, que se hizo un estudio reciente y bueno, tuvo que cambiar sus estilos de vida porque el resultado terminó siendo de alguien que tenía 20 años más que él. Entonces, como 40 años más que él. Claro, que tenía coronarias como de claro, 70 una persona extremadamente deportista que probablemente, si es que esto no hubiera sido diagnosticado, es el paciente que dices tú, sí, el que debuta con una muerte súbita. Sí. El que se desploma haciendo ejercicio y que siempre fue un deportista. Y lo que la gente dice, pero si él no fumaba, se cuidaba con las comidas, hacía deporte. ¿Ustedes se han hecho exámenes? Sí. Estamos bien. Sí. Estamos bien. Antígeno prostático bien. Hace como 6 meses. ¿Y? Bien. ¿Colesterol? No, impecable. Te veo dudoso. No. Me falta el antígeno. Ahora me entraste la duda. Me falta el antígeno. Ah, ¿viste? Bueno, pero es de la vieja escuela. No. Yo soy de antígeno, compadre. Yo soy de antígeno. Seguimiento con antígeno. Sí. El doctor Pinano es de antígeno. Es de la vieja escuela. Pero dijo que tenía chequeo completo. Sí. Ya sabemos. Sí. Ya sabemos. No, me falta casi completo. Casi completo. Me falta. Sí. Anótalo en tu lista. Lo vamos a completar. No. Checklist, soluciona. Oye, del área cardiológica como que podríamos estar hablando en el rato, pero nos faltan hartas cosas que abordar. Pero del dolor torácico, que es un motivo de consulta muy frecuente y de interés para la gente, creo que le hemos explicado más o menos cuándo, ¿cierto? Consultar, cuáles son los riesgos, cómo podemos actuar como clínica, las ventajas de nuestro funcionamiento. Si es tu salud, es la alemana, ¿cierto? Estamos bien. Estamos completamente. Sí. Full. Así que, muchachos, agradecerle su tiempo, compromiso, la buena onda de siempre y decirle a la gente que nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Que estén bien.